Bueno, señores, y a las 3:31 de la tarde es un placer y un honor tener con nosotros a nuestro ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo. Un gusto, Buenas tardes, hermano. un gusto, muy bien. Primera José. vez que compartimos después de tu investidura como ministro de Cultura en una nueva etapa de tu carrera profesional y de tu vida, que vamos a hablar de eso y de una campaña interesantísima que tienes, el poder de las buenas palabras. De las buenas palabras. En un momento de tanta confusión por ese tema. Entonces, bienvenido al programa. Un gusto. Y yo no puedo ser muy objetivo con Roberto porque soy yo tu amigo. Tampoco. Pero yo le pido a ustedes que sean lo más objetivos posible. Comencemos por el comienzo. Yo reconozco que yo tampoco, porque Roberto Ángel es uno de los pocos funcionarios de este gobierno que sí ha apoyado los medios, que siempre ha estado presente cuando un medio le solicita una intervención, cuando un medio quiere que él participe, nunca ha tenido un no o un pero. Pues comencemos por el comienzo con el ministro. Diablo, y por el comienzo. Justamente eso también. Eso es importante, la buena palabra. No es una redundancia en sí misma, porque siendo... Fue intencional. Sí, hay una cacofonía. Ministro, la misma campaña, el poder de las palabras, ¿en qué consiste? ¿Y cuál es su alcance? Bueno, primeramente muy agradecido de cada uno de ustedes que me permitan llegar a una audiencia tan importante en esta hora de la tarde con una reconfiguración del equipo aquí, entrada de José y de otros integrantes, de Cristal, de Emilio también y de Jonathan. Creo que han reforzado bastante bien esta oferta programática de las tardes. Y en ese sentido, venir a compartir con ustedes estas iniciativas del Ministerio de Cultura de la República Dominicana. El poder de las buenas palabras es una iniciativa que busca hacer descender los niveles de violencia que uno observa en la sociedad dominicana, pero no de manera exclusiva en los medios de comunicación. Claro está, los medios son muy potentes por el nivel de influencia que tienen y el nivel de penetración, pero nuestro llamado es mucho más amplio y debemos llevarlo al seno de los hogares. Cuando tú hablas de violencia, te refieres a la violencia cultural. A la violencia y verbal. Lo digo porque uno de los ejes fundamentales de mi proyecto de seguridad, Johan Galtung, noruego, tiene un instituto para la paz, y él habla del triángulo de la violencia. Entonces él habla de violencia cultural, violencia estructural y resultante. Exacto. O sea, Galtung establece que la violencia cultural es una de los dos pilares de la violencia que se ve. Exactamente. Entonces hablamos no solamente de esa violencia física que puede existir, sino la violencia verbal. El nivel desproporcionado de utilización del lenguaje. Y en ese sentido, nosotros hemos tratado de diseñar esta iniciativa que busca de manera transversal hacer un llamado y nos pone a reflexionar cuál es el desempeño nuestro a nivel de los hogares, cómo nos manejamos con nuestros hijos, con nuestros colaboradores, cómo lo llevamos esto a la escuela privada, a la escuela pública, al colegio privado, a las universidades, a los puestos de trabajo, cómo ustedes son un reflejo de una convivencia pacífica y armoniosa. Yo estoy convencido que tienen puntos muy distintos, tienen muchas discrepancias con los temas que abordan aquí, pero el respeto se coloca por encima de esa diferencia y por encima de esa discrepancia. Entonces yo creo que ese también debe ser un reflejo de la sociedad dominicana. Nosotros en primera etapa, en primera instancia, estamos colocando el tema en la agenda pública y en el debate. Es importante debatir esto. Es importante porque es una situación no exclusiva de la República Dominicana. El Papa León XIV, en una de sus primeras intervenciones, que tuvo un encuentro con la prensa, habló de la importancia del lenguaje, porque así como las armas tienen la capacidad de herir y de matar, y que debemos ser consecuentes a la hora de la utilización del lenguaje. La buena palabra, claro que sí, la buena palabra tiende a sanar, tiende a acercar, tiende a establecer puentes, puntos de avenencia, de vinculación estrecha. Entonces, en ese sentido, nosotros hacemos un llamado desde el Ministerio de la Cultura en la República Dominicana a que esos niveles desciendan. Utilizar medios de comunicación y plataformas como la de ustedes, donde hay una preparación, donde hay profesionales muy calificados que han agotado una dilatada carrera, también es una imagen y una proyección de lo que debe ser la sociedad. La sociedad debe formarse más, debe vincularse más a la capacitación, a la profesionalización, y en ese sentido nuestra iniciativa busca comenzar, ¿no?, a discutir el tema. Nosotros tenemos una
un acercamiento muy estrecho con el Ministerio de Educación, formamos parte del Gabinete de Educación. En ese sentido, estamos diseñando una política que pueda ser aplicada de cara al nuevo año escolar en el mes de agosto, que esto también pueda llevarse al seno de las escuelas, tanto la escuela pública como los colegios privados. He iniciado un periplo de encuentros con las autoridades de las universidades. Comencé hoy con el rector de la UNFU. Vamos a desarrollar una serie de conferencias, charlas en todas las universidades del país, y nosotros debemos involucrar la mayor cantidad de gente, venir al sol de la tarde y tener esta oportunidad con ustedes, también de involucrarlos en un propósito que yo estoy convencido que todos ustedes creen es una ganancia a este propósito que debe ser un propósito de toda la sociedad dominicana. Aquí no solo es poner, sino también a persuadir a este equipo que te acompaña. A persuadir. Claro, que es importante. Correcto. Claro. Pero ustedes hacen Buen punto. uso también Sí, de las buenas palabras. totalmente. Claro. Mira, yo felicito a Roberto Ángel porque por mucho tiempo los dominicanos esperábamos que desde el Ministerio de Cultura se generaran políticas públicas que de verdad no solo incidieran en la cultura, sino en la forma de vida de la gente, exactamente, como dice Félix, más allá de lo básico. Y me alegra mucho que sea en tu gestión que todo esto se esté dando. Y recordar que tú tuviste un paso por PROPEP también brillante, donde generaste múltiples proyectos que, si ponemos o nos ponemos a revisar todos esos proyectos, de algún modo también algunos tenían que ver con la cultura, como los murales que ibas generando y todo lo demás que fuiste haciendo. Sin embargo, pregunto, el Ministerio de Cultura tiene a su cargo la Comisión de Espectáculos Públicos y Radiofonía. La parte educativa, con respecto a bajar un poco la agresividad en el lenguaje, es importante. ¿No has pensado tú en que la comisión, que dentro de sus funciones tiene la regularización de algún modo o el ordenamiento de lo que se expone en los medios, también pueda ser incorporada a este proyecto para que también hayan medidas sancionadoras que te permitan lograr que la campaña sea más efectiva? Sí, nosotros estamos en una fase. Robertico es suficiente. Nosotros estamos en una etapa de reconfiguración de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos. Hemos colocado al presidente algunas ternas, algunas opciones para que él tome una decisión alrededor de este sentido. Tú dices una persona, tú cuando hablas de terna, de personas para dirigir la comisión. Recuerden que la comisión estuvo recientemente dirigida en una presidencia interina por Giovanni Cruz, que era en su momento viceministro de Creatividad y Formación Artística. Hoy es una posición ocupada por Amaury Sánchez. Entonces, esperamos que el Poder Ejecutivo pueda emitir un decreto y que esto nos ayude a una reconfiguración. Dice Boca Piano que por favor que lo pongan a él. ¿Está en la terna? No. Yo te voy a decir algo. Yo voy hasta gratis para arreglar esto. Bueno, el tema es que también hay la discusión de un proyecto de ley. Y ese es delicado. Eso. Sí, un proyecto de ley. No te quise preguntar de la ley para meterte al medio. Pero no se preocupe, que es la ley de libre expresión. Y también habla de los medios de comunicación. La evolución de la 6132. Exacto. Sí. Pero ¿qué ocurre? Se habla de un organismo que estaría adscrito al Ministerio de Cultura y que a su vez esa unidad sustituiría la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos. Yo me inscribo en lo que ha planteado el presidente del Senado, de que sea a partir de este momento un debate abierto, un debate participativo, lo más plural posible, para generar el mayor de los consensos alrededor de esta nueva legislación. Porque inclusive, le voy a poner un ejemplo, esa legislación habla de la ley de libertad de expresión, habla de los medios de comunicación, pero en ningún momento se refiere al espectáculo público. Y el espectáculo público también debe ser... No, y debe ser normado. Debe tener un marco. Un marco, claro, debe tenerlo de regulación general. Sí, claro que sí. Debe tener un marco y entonces la sustitución por la Comisión de Espectáculos Públicos dejaría sin una regulación evidente el espectáculo público. Lo que pasa es, Roberto, que ese planteamiento que hace la ley en ese sentido y la propuesta del INACON le otorga al INACON facultades que desde el Ministerio de Cultura sería imposible que puedan cumplir. Entonces, por eso no quise abordar. Está bien, pero todo eso debe someterse y quizás mi participación se inscribe. Un debate interesante sí, aquí pero en el panel. Claro que perdón, ¿quién está dirigiendo provisionalmente a Amaury Sánchez? No, ahora mismo no. Ahora mismo está Céfalo y estamos esperando en las próximas horas la designación de parte del presidente. ¿Ya tú le sometiste la terna? Atención,
Sí. RCC Noticias, ya le sometiste la terna. La terna al presidente, espera la ya elección. quedamos a consideración del ¿Quiénes son los presidente. considerados? No se preocupe, vamos a esperar. Vamos- ¿Quién tú quieres que gane? Robertico, No, ¿quién tú vamos, quieres que vamos a gane? esperar, pero verdaderamente Roberto, yo aspiro, finalmente aspiro a que exista un debate lo más abierto posible. Ese es el espíritu del presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados también lo ha planteado, y yo creo que es lo que más le conviene a la sociedad dominicana. Sí, Roberto. Mire, Roberto, Pero, Grimer y después tú. por un tema de edad, baja usted. ¿Por un para tema de edad? Sí. No, por si un dale, tema de dale, edad. dale, dale, dale. Iba Grimer. Vamos a aprovechar. Primero, me alegro del El Chavo y tema Kiko. de hablar bien, porque a mí me da vergüenza, como yo veo en TikTok, en YouTube, de que imitando a un dominicano, de que ¿qué es lo que es, manito? ¿Qué es lo que es? Pero, ¿quién dijo que es un dominicano? Es una jerga de un estrato social del dominicano, y aparentemente esa es la imitación del idioma dominicano en el mundo Bueno, hoy. esa es la que se ha hecho viral. Sí, porque esa es la que se ha hecho viral. es el Entonces, a mí me preocupa mucho el tema de la educación musical. Por ejemplo, San Cristóbal tenía la mayor producción de músicos que había en todas las orquestas del país, principalmente con tambora, Él es de San guira y Cristóbal. todo. Sí, yo sé. Y todo. Sin embargo, en los últimos años vimos que eso desapareció por completo, el famoso Liceo Musical, aunque ahora se reeditó. ¿Hay algún proyecto para el país completo con eso? Porque aquí venía gente de Bauruco, y Bauruco es una mina, pero ahí aparentemente había problemas, o hay problemas. Mire, nosotros tenemos una mirada general en un plan estratégico de desarrollo que hemos articulado a nuestra llegada al Ministerio de Cultura. Hablamos de la preservación del patrimonio, el material e inmaterial, la revitalización de la identidad cultural, la estimulación a la industria cultural y creativa, y hablamos también de la formación artística. En la actualidad tenemos 17 centros de bellas artes con poco más de 4.000 estudiantes. En San 17. Cristóbal, sí, en San Cristóbal tenemos un centro de bellas artes. ¿Qué nosotros queremos? En los lugares donde tenemos escuelas de bellas artes, ampliar el radio de acción. ¿Qué ocurre en San Cristóbal? Tenemos 450 estudiantes de bellas artes, pero hay 500 esperando para entrar. En turno. Entonces, Más de lo- tenemos más más de de lo la que capacidad. más de la Capacidad capacidad. operativa. Entonces, nosotros necesitamos más profesores y estamos trabajando en eso, generarle mayor amplitud donde están las escuelas de bellas artes. Sumado a eso, en lugares donde no la tenemos, que son lugares estratégicos, también entonces dotar de academias de música. Para eso, el quinto pilar habla de la descentralización de la actividad cultural. Bellas Artes ofrece música, artes escénicas, artes visuales y danza. En el caso de San Cristóbal, las 4 modalidades. Hay otros lugares donde solamente son 2 o 1. Acabamos de firmar un convenio con el alcalde Diego Astacio de Santo Domingo Este. Vamos a aperturar en la parada cultural Ramón Oviedo una academia de música de bellas artes en las próximas semanas. También puedo decir lo propio en el municipio de Las Terrenas. Vamos a tener una academia de bellas artes por el tema turístico, danza y música. Y en los puntos turísticos para nosotros es importante por la gran demanda de formación artística que hay. Sí, por los que trabajan en Por lo que trabajen en el turístico. entretenimiento necesitan Los la formación. hanky-pankies. Entonces ahí nosotros vamos a hacer también una labor de manera significativa. Eso nos va a permitir la preservación de la cultura de una generación a otra, teniendo la capacidad de formarla, pero también la estimulación a la industria cultural. Para nosotros es un elemento fundamental porque Ya viendo la parte económica. del económica, proceso es que el cultural. proceso cultural tiene todas las condiciones para generar riqueza, movilidad social y desarrollo económico. Nosotros estamos articulando con Promipyme los primeros 500 millones para la industria cultural. Es el primer producto financiero del gobierno del presidente Luis Abinader orientado solo a la industria cultural. Los interesados pueden acercarse al Ministerio de Cultura. Tienen la posibilidad de acceder hasta 7, 8 millones de pesos en préstamos con una tasa del 1% mensual y una gracia de hasta 3 meses para iniciar el pago en la primera cuota. Eso ayuda desde el punto de vista de la inyección económica, pero por ejemplo... Antes del ejemplo, ¿qué requisito tiene que tener un creador cultural para poder calificar para un préstamo con esa ventaja? Estar formalizado, porque parte de lo que nosotros queremos es la formalización. Estar formalizado y que el proyecto que vaya a desarrollar tenga una vinculación estrecha con la cultura. No es el hecho de que tú vayas a construir una casa y entonces por la casa el Tú dirías que financiamiento... es una obra de arte. No, eso no lo vamos a hacer. Sí. Tenemos que identificarlo. Van al Ministerio de Cultura y nosotros los referimos entonces a Promipyme. Entonces se da una una preclasificación preclasificación en cultura y luego es referida. Entonces, en ese sentido, ¿por qué estamos haciendo esto? No es posible que nosotros lleguemos a una cantidad importante, que podamos recibir una cantidad importante de visitantes, de turistas,
y que la artesanía que estén comprando sea artesanía importada. Sí, No puede ser. No puede nunca en la ser. vida, No, entonces, el elemento fundamental, lo que crea esa experiencia grata para el visitante, pasa por una dinámica cultural y el componente de la artesanía, por ejemplo, debe ser dominicana. Que cuando yo visite el país y soy un extranjero, me lleve un recuerdo hecho en la República Dominicana con el valor cultural de la República Dominicana. Sí, una memorabilia. Claro, entonces nosotros necesitamos darle un carácter industrial a eso, un carácter industrial en ese orden. Y el tema de la capacitación a los sectores culturales también para nosotros es muy importante. Porque hay muchos artistas que no logran, teniendo buenas ideas, no logran darle un carácter operativo a la idea que tienen. Tú sabes, Roberto, que nosotros, Piratas del Caribe, que Disney y Paramount le han sacado De más Johnny de Depp, 4 Johnny Depp. mil millones de Inspirado. dólares. Johnny Depp. Sucedió aquí. Eso es. Sí. Diablo, y nosotros no le sacamos un peso. Un peso. Para que tú veas la importancia de tener Tiene- una visión de tiene la mucha- cultura desde el punto de Pero vista peor, industrial y aquí se empresarial. cumplieron varios Piratas del años Caribe de fue la aquí. película El Claro que Padrino sí. 2, Bueno, yo tampoco quiero, se yo hizo. quiero. Ah, bueno, también, Grimer, también adelante, Fast and Grimer. Furious, Ya estoy a diciendo. partir de Toretto. Bueno, arranco yo, arranca tú, A Grimer. propósito de la intervención, que yo creo que Tú es muy arrancaste. positiva, de la intervención del Estado, del gobierno a nivel de la seguridad pública en la 42, un operativo bastante intenso. Me quitaste la pregunta, man. Y parece que no solo es intervenirlo ahora, sino quedarse ahí con un control de seguridad y devolverle a esas barriadas la tranquilidad y el sosiego en la medida de lo posible. Ahora sí yo creo que es posible, lo que se planteaba aquella vez. ¿Tienes tú ahora como ministro de Cultura la posibilidad pregunta de yo la sé. 42 y esa barriada y de intervenirla culturalmente? Claro, nosotros veníamos haciendo acercamientos y los acercamientos que hicimos desde los proyectos especiales tenían una orientación cultural. Inclusive el vínculo con las autoridades y con las figuras más representativas de Capotillo y de la 42 tenían una vocación y una asociación hacia las actividades culturales. Desde los proyectos especiales, por ejemplo, Aindarte, que es una entidad importante en Capotillo, nosotros la dotamos de una serie de instrumentos y generamos una integración con ellos de manera efectiva. Ahora, lo que se está planteando es que los pilares fundamentales para nuestra juventud, que es el deporte y la cultura, tengan una presencia mucho más activa en zonas como Capotillo y la 42. Nosotros debemos hacer ese esfuerzo de descentralizar aún más la actividad cultural, darle valor a la cultura urbana, a la cultura en los barrios. Ese es un ¿Cuenta complemento. dentro con los representantes territoriales? Sí, nosotros hemos identificado, por eso lo digo, que con anterioridad a nuestra llegada al Ministerio de Cultura ya habíamos identificado muchos perfiles de trabajo en la 42. Ahora con esta intervención y con la medida adoptada en las últimas horas de un fortalecimiento de la seguridad en la zona, de generar mayores elementos, ¿no?, de confiabilidad para el trabajo transformador que debe vivir en la ¿Cuándo tú 42. estás dispuesto a ir para allá, para la 42? No, yo he ido Estamos- varias veces. estamos Ahora, dispuestos. ahora, en No, esta ahora etapa. lo podemos hacer. En ese tenor. Ahora en esta etapa. Fuimos con menos seguridad en otras épocas, en los proyectos especiales. Yo Y fui muchas en 3 veces. ocasiones. En ese tenor, Sí, claro que en sí. ese tenor iba mi pregunta, muy buena por Grimer. Mira, lo primero es que tengo buenos recuerdos con Robertico, los tiempos que él producía 9 por 9 Roberto. Lo cargaste en la cuna. 9 por 9 Roberto, y perdona la hora, yo era muy recurrente como invitado porque daba rating. Claro que Era sí, tipo bonito. claro que sí, Era claro que tipo sí, bonito. claro que sí. Mira, Las cosas de pareciera una pregunta ¿Quién daba rating? inexacta, porque era la pregunta que Emilio, iba yo a Emilio hacer. siempre ha dado audiencia, ¿eh? Emilio siempre ha dado audiencia porque es una Por persona eso- por eso estoy aquí introvertida. sentado. Mira, Claro. La fecunda Me imagino imaginación, el programa la fecunda ya. imaginación, la creatividad de García Márquez nos hizo pensar en una vez que Macondo era real. Y resulta que ¿Y no es yo real? sé que no es real. Yo sé que es posible lo que tú te propusiste en propio hace un tiempo en la 42. ¿Por qué? Lo que se logró en la Comuna 3 en Medellín, Colombia, eso hay uno que de los leerlo. modelos, Mira, Sí, en la década del 90 y el principio de la década del 2000, eso era ir una hecatombe. Eso era violencia campal y garrafal. Yo estudié profundamente el comportamiento de la Comuna 13 y yo sé que con la voluntad que tú tienes, con la idea y sobre todo con el pragmatismo que te caracteriza, se pueden lograr grandes cosas. Sí. Yo creo que sí, que asumas ese sueño, que sé que con tu talento, tu capacidad y sagacidad puede ser una hermosa realidad. Si Comuna 13 pudo, nosotros podemos Claro aquí en la que sí. 42. Hay un modelo mucho más global que inclusive se han alimentado esas experiencias latinoamericanas, que es Wynwood en Miami. Sí, Ajá. La Florida marcó de una u otra manera, por el vínculo que tiene con tantos países latinoamericanos, marcó el patrón. Wynwood era una zona también de alta vulnerabilidad,
con un nivel de criminalidad bastante elevado. Tenía serias dificultades, un poco las características que tienen los pueblos latinoamericanos en zonas específicas como la 42, la Comuna 13 y demás. Y a partir de un ejercicio de integración y de revolución, primero estableciendo orden desde el punto de vista de la seguridad y generando transformaciones urbanas, culturales, importantes, Wynwood pasó de tener 250,000 visitantes al año a 15 millones. Wow. Es una gran transformación. Entonces, de ahí se han replicado los modelos en Latinoamérica. Mira, no conozco que es eso, importante. voy a Sí, estudiarlo. yo los visité, tuve amplias reuniones y debates con ellos. Fui al interior a conocer la dinámica de Wynwood, que hoy es un lugar lleno de estudiantes, donde las manifestaciones artísticas y culturales están en cada esquina. Es como un Soho de Nueva York. Sí, pero todavía esto tiene, yo creo que es todavía mucho más marcado por el estudiantado. Robertico, es una característica distinta. Pero la Comuna 13 no tiene piscina, no es un resort, no hay hoteles. Es con la gente, con el Sí, talento del barrio, con la claque, con la gleba, que hacen millones de dólares al año y sobre todo millones de visitantes. Ellos se han constituido como una especie de asesores y de consejeros a muchos países que quieren replicar esos modelos. Pero es interesante eso, José. Jonathan. Bien, ministro, una visión casi rápida de la situación cultural de nuestros países es que la globalización va muy rápido y el país que no se adapte desaparece. Pero en nuestro país hay muchas expresiones culturales que se resisten a esa globalización y que aunque no estén en los medios de comunicación, no sean tendencia, se practican y entretienen muchísimo y el pueblo la disfruta. Usted va, los chuineros existen y son un espectáculo. Claro. Los chuineros en Baní. Claro, en Baní. De Baní. Usted va, no importa quién esté en el gobierno, no importa cuál sea la tendencia, Bad Bunny, lo que sea. Usted va a Sainaguá y San Cristóbal y el Festival de Atabales es una realidad. Y la gente lo disfruta. Claro, usted va a varias comunidades del país, de extremo a extremo. Jonathan promueve mucho la sí, cultura Y usted dominicana. encuentra también las salves distribuidas por todas partes del país. Pero hemos llegado a un punto que incluso cuando las nuevas generaciones y hasta ya gente de 40 años, oficiales de la policía, ven esas expresiones y dicen, no, eso no es dominicano, eso es haitiano. Como pasó aquí en el Es Parque decir, Independencia. estamos en un nivel de que incluso usted que ha estado en los medios de comunicación hace mucho tiempo y lo ha llevado a su programa sabe que son reales esas prácticas, que son dominicanas, pero ya una parte de la población incluso la desconoce cuando la ve. Entonces, ¿qué está Eso es lo que pensando? promueve Roldán, ¿verdad? Muchísimos Y sectores el culturales. señor del, ¿cómo se llama el que usaba, el que... Lizardo. No, Fradique pero Lizardo. Lizardo murió Pero hace no, tiempo. no importa. Fradique Y no Lizardo. Murió importa. hace tiempo. Él murió. Noticia de Roberto Tejada. Ah, Es bueno, sociólogo. bueno, Es bueno, sociólogo. bueno. Es seguro, es Lo que le sociólogo. quiero decir es que el folclore, la cultura dominicana, resiste a los cambios que hay en el mercado y se disfruta en muchas comunidades, pero es invisible ante el resto del país que no vive en esa comunidad. Entonces le hago la pregunta, si usted, que tiene un consejo de cultura y que tiene un gran equipo extraordinario, ha visto esta problemática y ha pensado en alguna forma de darle visibilidad a esas grandes expresiones que además son entretenidas. Sí, nosotros estamos en este afán de la descentralización de la actividad cultural. Hemos firmado un convenio con la Federación Dominicana de Municipios. Eso nos ayuda a darle un carácter mucho más territorial a las expresiones y a la dinámica cultural. Nosotros estamos colocando, como si estuviéramos ventilando en los parques, en las plazas públicas, la mayor cantidad de manifestaciones culturales nuestras. Esto nos ha ayudado, pongo un ejemplo, el pasado sábado estuvimos en Puerto Plata y generamos una vinculación en el Parque Central. Hubo una dinámica de la música folclórica, también algunas piezas clásicas de parte de los propios estudiantes de Bellas Artes de Puerto Plata. Entonces, esa conjunción entre lo clásico y lo popular, poderlo exhibir en nuestros parques y en nuestras plazas es importante y forma parte del estímulo también que debe tener la cultura. Estoy con usted, debemos darle mayor visibilidad a esto. Nosotros entendemos que la cultura no puede quedarse en lo que se desarrolla en San Cristóbal, solo en San Cristóbal, por poner un ejemplo. Debemos proyectarlo a todo el país, lo que ocurre en Puerto Plata, lo que ocurre en la zona fronteriza, lo que ocurre en el este del país. En efecto, yo creo que utilizando también las tecnologías de la comunicación, debemos darle un carácter mucho más universal a todo lo que ocurre con la cultura dominicana. Mira, Fafa. primero me complace que como ministro de Educación tú estés aquí. De cultura. De educación es Luis Miguel, pero nos llevamos muy bien. Antes era educación y cultura. Pero lo que te quiero significar es
que la cultura ha sido Bellas vista Artes. hasta ahora como una entidad burocrática formal, Así es. no como una exigencia que tiene que proyectarse en todas las instituciones. Así es. Incluso, yo recibí hoy que Félix Santana, que es de hecho el presidente de la Contraloría, Sí. Contralor General de la República. él dice que no solo en auditoría y la supervisión de los fondos públicos se ejerce, sino también en la formación de una cultura de transparencia y de rendición de cuentas en todas las áreas del Estado y que estamos haciendo extensiva hasta en los alumnos de hoy. Es decir, él plantea que el Contralor Estudiantil recién creado, el Contralor Estudiantil, forma parte de una iniciativa que busca sembrar en la juventud dominicana los valores de la transparencia, el control interno y el uso ético de los recursos públicos desde temprana edad. Es decir, si queremos cambiar la práctica de que el político que no aprovecha su cargo es un pendejo, de que es no de servicio, la cultura es un factor que hay que generalizarlo. Y me complace, porque esto que está diciendo la Contraloría, tú puedes generalizarlo en cualquier otro orden. Y creo que la visión que tú expones indica que tú no puedes ser el funcionario de una actividad formal burocrática, sino de una iniciativa que progresivamente se incorpore para crear una nueva conciencia. Así es. Que no es un accidente eso. Así es. Miren, todas las manifestaciones y el accionar del Ministerio de Cultura a nivel del territorio procura hacer esfuerzos en la edad temprana, desde la formación artística, pero voy a poner un ejemplo aquí. Ya tendré espacio y tiempo de regresar a este programa en el marco de la Feria Internacional del Libro para hablar sobre nuestra agenda programática de la feria. Un adelanto. Pero la vamos a tener del 25 de septiembre al 5 de octubre. Tendremos ya oportunidad para hablar más en detalle, pero nosotros nos vamos a enfocar en la Feria del Libro, en la literatura infantil. Si nosotros no creamos un amor por el libro y la lectura, eso está definido, el eje orientado a eso, la Eso es temprana importante, edad. porque Porque ahí es que los ahí niños- es, Por el libro es físico. ahí, Por el libro sí. físico. libro, Está no, bien, el el libro libro, el libro. Yo tengo 10 años leyendo virtualmente ¿Será? y leo todos los días de mi Yo no me vida. adapto. Entonces, Cada quien pero es al final diferente. cada quien encuentra la Claro. manera de hacerlo. Yo lo traigo a colación porque a la altura del partido en la vida nuestra, si no nos gusta leer es muy difícil cambiar Claro. esa actitud y esa cultura que hemos adoptado. Pero en la temprana edad podemos hacer modificaciones y generar ese vínculo, un vínculo estrecho con el libro, con la lectura, con la capacidad de hurgar, de buscar La información. cultura que Eso es comienza importante. abajo, en la Es ahí. preparación infantil. Es ahí. Entonces, el enfoque nuestro fundamental en la Feria Internacional del Libro viene con esa orientación y vamos a trabajar muy de la mano con el Ministerio de Educación. Estamos trabajando en un plan que nos ayude y nos lleve en la modalidad de la tanda extendida a utilizar esa infraestructura para que las escuelas de Bellas Artes puedan complementar las tardes, no importando si en ese plantel existe la modalidad en artes. Si existe, maravilloso, pero si no existe, que sea ocupada también la Claro. planta física para que las escuelas de Bellas Artes puedan adentrarse en la escuela pública y eso nos ayude a la masificación. importantísimo. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos de clases de arte, no es necesariamente que usted vaya a estudiar música para ser músico, o no es que usted vaya a estudiar las artes visuales para volverse un pintor famoso. No es de eso que estamos hablando. Pero ¿qué logramos incorporar y está debidamente certificado, científicamente avalado? Cuando un niño se adentra en el mundo de las artes, Claro. se vuelve más enfocado, Claro. más disciplinado, Claro que sí. menos distraído de todos estos elementos que tenemos hoy. Y nosotros debemos construir una ciudadanía, una nueva generación de dominicanas y dominicanos con esas Y características. más empático, porque el Muchísimo arte te más. lleva a Más comprender tu sensible. emoción y la de los demás. Y a No, y los eres- demás. Entonces, eres en más ese, sensible. en ese contexto, amigas y amigos, en ese contexto, nosotros necesitamos seguir estimulando eso. Martí en lo la escuela dijo, dominicana. Martí lo dijo. Ser Con 5 minutos de la tarde y continuamos con esta conversación interesantísima con Roberto Ángel Salcedo, ministro de Cultura de la República No lo Dominicana. queremos meter en Decía- política, al hombre. Sí, No, sí, no, no, pero- ahí es que pero voy. yo me Ahí meto. es que voy. espérate, Ahí es que sí. está Él no bien, va a bien. eso. Ve- Vamos a terminar espérate, rápido esto. espérate,
Pregunta. Perdón, es político. No. Es policía, es político. Oye, viene Es para meterle viene otro tema de pregunta, cultura antes de política. viene pregunta, Usted venía de estilo, considerativo, viene hombre, aquí. pregunta estilo a tiro limpio, Ajá. que perdone la hora. Ajá. Dale entonces, Mira, arranca. Yo siempre digo y manifiesto una frase de inmenso Platón, y es la siguiente: lo peor de desentenderse de la política es el ser gobernado por los peores hombres. Por eso tú te encuentras con doña Milagro Ortiz Bosch, una impoluta, una señora respetable, sentada con X personas. Por eso te encontraba con un hombre impoluto como Vidó Medina, sentado con X personas. Pero te encontraba con un hombre impoluto como Doble Estrella, sentado con Balaguer. Yo a Balaguer lo desprecio a un muerto, y tú me excusas. Bien. Pero en tu caso, el presidente es un hombre que recibe muchas informaciones. Tú tienes buena imagen, te has preparado, eres un hombre parsimonioso. Los Salcedos son gente de éxito, eso no se le puede cuestionar en ningún momento, porque están ahí sus hechos y su tabla axiológica. Pero resulta que yo estoy preocupado, Robertico. ¿Por qué? Robertico, yo estoy muy preocupado. ¿Por qué? Yo soy hermano de Eduardo San Lobatón Yayo. Soy hermano de Carolina. No te metes en el ruedo porque voy a poner loco. pues No te metes en el ruedo ahora. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es que sin él proponérselo, él se ve como un joven promesa, se ve como Sí. una reserva Bueno. política del país. La gente lo ve presidenciable. ¿Lo ha pensado? ¿Tú lo has dicho? Bueno, se lo Te lo agradezco. estoy diciendo yo, Emilio Bueno, Ángel. usted me lo está diciendo. Bueno, se lo agradezco, Emilio. Yo estoy concentrado en mis labores como ministro de Cultura. Este gobierno del presidente Luis Abinader, su segundo periodo constitucional, no tiene un año. Hace exactamente un año que fue elegido el PRM y Luis Abinader para agotar un nuevo periodo de gobierno. Claro. La sociedad dominicana le confirió al PRM una gran responsabilidad, otorgándole el 90% de la municipalidad en la República Dominicana, otorgándole 145 de 190 diputados y 29 senadores de 32. Brutal. Entonces yo creo que debemos hacer un esfuerzo por seguirle sirviendo al pueblo dominicano, y nosotros tendremos espacio para hablar de candidaturas y de esos procesos políticos electorales de todo el sistema en la República Dominicana. En la actualidad, como bien dije, no tenemos un año en el gobierno y el PRM tiene un mandato el próximo año, 2026, es un mandato estatutario para la reconfiguración de las autoridades y del partido. En ese orden, habrá un proceso interno. Tú eres miembro de la dirección política. Soy actualmente. miembro de la dirección ejecutiva del partido y debemos ¿Se llama dirección o comité? no, Ah, dirección ejecutiva. Que Dirección viene a ser un ejecutiva. comité político del PLD. Exacto. Ok. Entonces, en ese sentido, No, en creo- el PLD se llama comité central. Comité Central y político. Comité político. Comité político. No, Entonces, aquí él es eso. él El pertenece. equivalente. El al equivalente, comité exacto. Él Sí, él sí. pertenece El como el comité equivalente, político del PLD. Aprendete la nomenclatura, pero es la dirección PRM. ejecutiva. Sí, El sí, lo está PRM, explicando ahí. en el PRM es la dirección ejecutiva. Exacto. Sí, Roberto. Sí. Eh, No, que termina, que termina. No, entonces en ese sentido yo creo que habrán espacios para esa discusión. Ahora debemos concentrarnos en seguirle presentando resultados al pueblo dominicano y tener la garantía de un gran segundo periodo de gobierno. Cualquiera que sea nuestro candidato o candidata en la elección del 2028 tendrán necesariamente que articular su campaña sobre la base de los 2 periodos constitucionales del PRM. Entonces tenemos que priorizar eso. Ahí Sí. yo quiero decir, Roberto. yo soy de los que sostiene. Acérqueme el micrófono Sí, a Fafa. Fafa. 8 candidatos. Fafa es el único que hace la pregunta como Oye, él quiere y cuando él quiere. 8 La candidatos. licencia para matar. Fafa es para allá. Mira lo que les quiero decir. 8 candidatos a destiempo, si no tienen una referencia y una plataforma del compromiso. Este es el gobierno que ofreció el cambio, aunque haya sido muy lento. Estos 8 tienen que comprometerse ya eso hacia adelante para que su existencia no lo atomice, para que la diversidad fortalezca el compromiso. Eso que tú dices es esencial, no solo allá, sino desde ahora mismo. Hay que hacer un compromiso para cumplir toda la expectativa del cambio que tú has estado presentando en tu área, en todas el futuro de esos Tribuna. aspirantes. Déjame hacer una democrática. fafada, una fafada. Ministro, a Tribuna propósito de... Sí, mire, ¿cómo se retire eso? Retire eso. ¿Cómo es que una fafada? No pedí el Pero es un no me dieron el honor. turno, pero Es un claro, honor. Señores, pero- es un comandante de Pero- es un comandante de toda abril, licencia, es un comandante de hermano. abril, Toda- respeto, toda es un licencia. comandante de abril, respeto. sin duda. Entonces, haga su fila entonces. Haga su Robertico, se Mira, junta, mira, bueno. lo hago como Fafá lo porque es un tipo disfruta. gigante, Dale, hermano, inmenso, dale, que no se dale. va Sí, es en con superficialidades. Esta fafada, ministro, que es tomar el turno sin... Volate el turno. Tal, ven a trabajar. Una libertad me dio Fafa. A propósito de esta coyuntura de las preguntas políticas, tomando en cuenta
en la primera gestión del PRM y esta que va del presidente Abinader, ¿cuál aspecto de la vida pública, ya para el 2028, usted entiende que a usted le gustaría que fuera un eje central, no de un gobierno, sino de la sociedad dominicana? ¿Cuál es el tema que a usted más le preocupa y qué visión usted tiene? El de cultura. Puede ser otro. Mire, Tú no Puede querías ser joder con Fafa, cogí puede ahí. ser otro. Sí, es importante. Es fina esa pregunta. Es importante. Fina. Yo me inscribo, La honestamente, pegaste, Jonathan, yo me inscribo en un proceso de institucionalización que debe tener la sociedad dominicana. Es Orden. el elemento fundamental. Orden, está hablando de El orden. sí, es el orden. Cuando nosotros logramos o logremos efectivamente tener instituciones auténticas y verdaderamente sólidas, el Transparente y proceso de confiable. desarrollo del país será mucho más vertiginoso. Que no dependa de personas, Exacto. sino de, Claro. de Las personas instituciones. vamos siempre de paso. Sí, vamos, es un son tema circunstanciales. de entidades. Entonces, cuando usted advierte desarrollo social y económico en las grandes sociedades del mundo, el elemento reiterado es la fuerza de su institucionalidad. Por eso Luis Abinader ha dicho, quiero ser recordado como un presidente reformador. Y el tema de la institucionalidad, cuando hablamos de una gestión pública eficiente, cuando hablamos de una gestión pública transparente, es generando un comportamiento también para que los propios ejecutivos ayuden y contribuyan a que sus instituciones, sus entidades sean cada vez más fuertes. Y yo creo que de cara al 2028, entregar una sociedad mucho más institucionalizada, con mayor respeto hacia la entidad pública, yo creo que sería una gran conquista del PRM y de cara al proceso de 2028, que es una de mis aspiraciones. Es una Yo aspiración, también tengo una aspiración Porque no van en ese de camino, que pero buena aspiración. el PRM siga dirigiendo la República Dominicana más allá del año 2028, y con estos dos gobiernos constitucionales y una buena campaña nosotros podemos lograrlo. Sí, Roberto, José y yo en el día de ayer estábamos conversando sobre la inteligencia artificial y cómo China ya está impartiendo y va a impartir inteligencia artificial en sus escuelas a los niños y a esta programación, y también que Estados Unidos ya también tiene modelos para esos fines. Pero yo estoy leyendo aquí en el periódico N Digital y habla la directora de la biblioteca infantil, que no conozco si es escrita. No está escrita No, nosotros. No sé si Eso está escrita. No tiene que ver con nosotros. No tiene que ver, pero bueno, pero entonces me gustaría ver tu opinión. En este caso, la directora de la biblioteca infantil dice que hay que tener mucho cuidado con la inteligencia artificial, ya que hace una desvinculación de la lectura del libro físico y que no promueve la lectura comprensiva y reflexiva, añade ella. ¿Qué tú opinas entonces de la inteligencia artificial en la educación, Mire. la lectura y en la cultura? Mire, haríamos un flaco servicio nosotros a la sociedad dominicana si comenzamos con un nivel de resistencia a lo que indefectiblemente está ocurriendo. Y va a seguir ocurriendo. Usted se va a la escena internacional y del Ministerio de Cultura, ¿qué tenemos? La agenda iberoamericana de debate cultural es alrededor de la inteligencia artificial adaptada a los procesos culturales. Entonces, no es verdad que necesariamente usted tiene una desconexión de la comprensión a través de la inteligencia artificial. Eso no es verdad. Usted puede buscar información en la red, puede buscar y utilizar la inteligencia artificial y adaptarla a los procesos formativos y de educación. Y usted lo que puede es maximizar eso, encontrar la manera de generar una vinculación entre el modelo actual y el modelo que debe venir en un corto plazo, porque ya lo estamos viendo en cada una de las expresiones. Yo no comparto esas declaraciones. Yo, de una u otra manera, no he sido un nativo digital. He nacido como ustedes en un mundo análogo y me he adaptado al proceso de digitalización, pero mis hijas son nativas digitales y tienen una configuración mental distinta a la que yo tengo y a la que tiene su madre. Entonces, en ese sentido, la educación también tenemos que adaptarla a esos valores de la tecnología. Y no podemos resistirnos a ella. Política pública No para las eso. generaciones Lo que por pasa es venir. que eso está basado en un valor del proceso de enseñanza-aprendizaje y la comprensión y asimilación de los conceptos. La lectoescritura, dicen los especialistas todavía neurolingüísticos, que en la infancia, por lo menos en la infancia, en la primera etapa, debe ser escrita a mano y leída en texto, antes de pasar a la segunda etapa,
ya de las enseñanzas digitales y todo estos temas de la inteligencia artificial que son Reimer. fundamentales. Pero los especialistas, Reimer. es lo que se está refiriendo Sí. esa profesora, que en principio las conexiones neurológicas Sí. y la sinapsis, cuando se conectan las células. Las neuronas. Las una neuronas, con otra. Sí. una con Efecto otra. de conexión es sinapsis. Es en esa primera etapa, en la infancia, amerita esa parte que dice esa publicación. Pero nosotros necesitamos armonizar entre Aperturar. los mundos. Él ha dicho que la teoría del libro Es eso. va basada en el Sí. libro infantil. En el libro infantil. O sea, por eso te digo, nosotros creo que estamos estimulando, no estamos estimulando la desaparición del libro físico, al contrario. Si queremos nosotros impulsar la literatura infantil, es precisamente por eso. Pero el objetivo debe ser generar la armonía entre claro, eso sí. los modelos tradicionales con lo que la tecnología está imponiendo. O sea, resistirnos a eso creo que nos haría mucho daño Ahora, en el Y, corto y y mediano no plazo. solamente a nosotros, sino a esas generaciones Ahora, nuevas que van a encontrar una realidad diferente a la que le enseñamos en las aulas. Ahora coge esta Ese es el armonía, coge esta armonía, Vamos a Roberto. ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Pacheco, Ujú. Ya. de Ligna Ascensión. Sí. Jean Luis Rodríguez. Sí. Gloria Reyes. Ujú. ¿Me falta alguna armonía más? ¿Falta alguien Sí, más? te falta ¿Eh? par. Eso para la sigue, Secretaría General. Creo que, para creo la que- Secretaría creo que General del Rafael- PRM. Creo que Ajá, Rafael ajá. Salazar. Esto- Creo que Rafael Salazar. Rafael También va a pirar, Salazar. va a pirar también. Un gigante, Creo que Rafael sí. Salazar. Sí, sí, de San Gran Cristóbal. amigo, gran amigo de San Una gran Cristóbal. persona. En esa armonía, ¿con cuál nota tú te vas más o menos de esa candidatura al interno del PRM? Mire, hay que esperar. Hay que esperar. Hay que esperar, Greimer. Hay que esperar. Las cosas se van definiendo. Nosotros tenemos algunas aspiraciones. Por ejemplo, ¿Tú también? yo quiero que el presidente Luis Abinader No, esa sea no el está en presidente discusión. del partido el próximo año. Ojalá Que más sea fácil. garante y que manifieste, como ya lo ha hecho públicamente, establecer el equilibrio entre los competidores, entre los compañeros, que pueda armonizar al interior del partido. Yo creo que es un gran reto que tiene la familia PRMista. Y yo creo que la presidencia de Luis Abinader puede contribuir a ese espacio ¿Y la de Secretaría armonía General? y Sí. de pluralidad. Robertico, ¿Y la No, Secretaría una vez- General? deja que termine de Una responder. vez ya configurado eso, el tema de la Secretaría General, yo siento que requeriría de una discusión mayor. Entiendo que la funcionalidad de un secretario general también debe acoplarse de una u otra manera a la realidad del partido. Debería ser una figura que esté íntimamente vinculada Y ninguno a, de esos a la tiene la dinámica. condición. Claro que todas Todas las las tienen. tienen. Todo. Como dijo el presidente ayer, todos los compañeros son excelentes. Ahí- Entonces, ahí yo es que repito iba. eso. Y en el caso de la Secretaría General, sí lo que veo es que el presidente Luis Abinader asumiría la presidencia ejerciendo la presidencia de la República. Por tanto, no dispondría de todo el tiempo necesario desde la presidencia y necesitaría un secretario o una secretaria general que disponga de más tiempo para Que sea un gerente. la dinámica La del gerencia del partido. Pero a ti Claro te que da sí. parte Quiero- tres, quiero- porque quiero si no- hacer- No, son compañeros muy valiosos que pueden aportar de manera muy significativa a los venideros compromisos que tiene el partido frente al proceso del Pero así sí 2028. es fácil. En ese proceso interno, ¿a ti no te interesa ninguna posición específica? Por Bueno, ahora? revalidar mi participación en la dirección ejecutiva. La dirección ejecutiva será reformulada también y yo quisiera permanecer en el órgano. Vamos al contexto, Emilio Fafa. vamos al contexto histórico reciente. 1998. Yo siempre emulo los grandes pensadores. Carlos Marx dijo que el azar tiene categoría histórica y yo creo en eso. Recuerdo el año 1998, vengo de Nueva York, se decidió que Peña Gómez fuera candidato a Sí, síndico. pero perdón, la suerte para mí no es un método y la gente lo asume como eso. Sí, pero Usted tiene que trabajar sí, ahí a veces. sí, Sí, tú tienes que influye. prepararte para No, beneficiarte de la no, suerte, claro que de la sí. buena Sí, suerte. no, Pero pero hay buena buena suerte suerte. y mala Sí, suerte. Claro no, que pero sí. la suerte acompaña al éxito. Si no, pregúntale a Stalin en la Segunda Guerra Mundial. Pero había formación. Si no, pregúntale a Wellington. Pero había formación, no estaba acostado en su casa. Claro. Cuando la suerte llegó, él estaba preparado para salir. Precisamente. A eso me refiero. Estoy de acuerdo contigo, Ok. perfectamente de acuerdo contigo. En el 98 surge la crisis entre mi hermano Miguel Vargas y Julio Mariñez para la candidatura Y Eligio Jaques. Y Eligio Jaques. Para la candidatura síndico del PRD en ese momento. Peña Gómez, para evitar una división del partido, se pone una nueva vez más como candidato. Por ahí estaba Roberto Salcedo. Yo quiero confesar algo públicamente, José Laluz. Mírame. Dale. Yo era Dale, vicepresidente. es que a Roberto le están haciendo alguna Yo era pregunta aquí vicepresidente. que yo no me atrevo a decir. Yo era vicepresidente. Interesantísima. Por ejemplo, espérate, Emilio, mira esta. Me gustaría que le pregunten al ministro de Cultura si el rally del borracho de Don Bosco entra como aspecto cultural de nuestra Yo ciudad. creo que bárbaro. Por ejemplo, claro que sí. Dame Claro, algo serio. hay que decirlo. Vamos a lo serio, vamos a lo serio. Eso es Y resulta verdad. resulta que en ese momento yo era vicepresidente de prensa y propaganda del PRD
en todo Estados Unidos. Y los numeritos de Roberto Salcedo estaban por encima de mi líder histórico, del gran negro José Francisco Peña Gómez. Debo decirlo públicamente. Eso lo sabe el gordo Peña Guava, lo sabe John Berry, porque eso lo vivimos en persona. Resulta que pasa lo que pasa con Peña Gómez y llega Johnny Ventura por el asunto del azar, que tiene categoría histórica. Ahora, en el 2002 gana Roberto Salcedo a Doña Peggy, nunca lo pensábamos. Ganó José Tomás la candidatura a senador en la capital, a Fafa Taveras, que era nuestro candidato en ese momento. Pero debo admitir que los 14 años de gestión como síndico de Roberto Salcedo fueron exitosos. Fue un triunfador. Ahí están sus hechos y su tabla axiológica. ¿Qué quiero decir con eso? Que Robertico recibió la maestría de un triunfador en la política, en el mundo empresarial privado y sobre todo en la televisión dominicana. Tú estás preparado, y te lo digo de corazón, te lo digo de verdad, porque tengo en mi meta próximamente que una persona que yo quiero te dé un abrazo públicamente, que me lo pidió que te lo dijera. Si Chiang Kai-shek y Mao Zedong se juntaron en el 42, 43, 44 y 45, yo quiero que tú, que el Pachá me pidió que le dijera a él que él quiere visitarlo y darle un abrazo a Roberto Salcedo. Me lo pidió. Si tú lo aceptas públicamente, oye, no estoy en farándula. Gracias a Dios. Oye, gracias a Dios. No, porque esto se hizo para construir. Perdón. El poder de la palabra. Tú siempre me matas la historia. Dale, el poder de la palabra. Sí, oye, perdón. Esto se hizo para construir y no para destruir. ¿Hay alguna diferencia, Emilio? Si tú me autorizas, perdón, no. Esto se hizo para construir y no para destruir. Claro. Yo no estoy en farándula, tú lo sabes, pero si el Pachá me pidió ese favor, como hermano que soy, problema. que él tiene Un virtudes y saludo para el defectos, Pachá. yo quiero que tú me permitas, lo recibes y te doy un abrazo. Y hay que, aún sabiendo él que el culpable de todo ha sido el Pachá. Yo estoy claro en esa vaina. Sí, pero déjalo que conteste. No, pero yo no tengo ningún tema. Nunca he respondido una crítica, quizás verbalmente. Pero hacete el abrazo. No, pero siempre. Pachá, te enfrié, no hay problema. Yo no tengo temas. Y lo que he desarrollado a lo largo de mi carrera, las respuestas son a través del trabajo. Y es la manera más elocuente, de poder responder cualquier crítica que se le emita a uno. Lo he vivido en mi actividad profesional, privada, y ahora en la actividad pública. O sea que me merece afecto, cariño y respeto siempre. Gracias. Yo defiendo la idea de que el volumen de los cambios de tal dimensión que el pasado no es una guía, es una referencia. Que el desafío es la actualidad y la visión con la que tú proyectas el presente. Que eso implica un cambio motivacional y metodológico en el fondo. Porque mucha gente cree que repitiéndose lo de ayer puede pedir apoyo de hoy. Y hay una ruptura entre la herencia y el desafío. Y yo digo, los 8 candidatos de nosotros. Usted insiste mucho en eso, Fafa. ¿Por qué? Porque esto es tribuna democrática. Porque los 8 candidatos, basados en el criterio tradicional, que son las relaciones, que es el bullo, que es la propaganda, y no se preparan para el desafío de que la vida hace que el presente sea la actualidad. Que hay que estar altivo y saber lo que está ocurriendo para tú proyectarlo. Y ahí es que yo he dicho que el pasado es una referencia, que no es una guía, no es lo que ellos hacían. Y de ahí es que yo quisiera ver a los 8 comprometidos con que van a echar hacia adelante el compromiso de la reforma con la que este presidente se comprometió y que todavía está en camino. Es decir, la actualidad. ¿Pero qué tiene que ver Roberto? Pero yo voy a hablar, yo voy a introducir. Yo sé cuál es su preocupación. Mire, Fafa, todos los tenemos de una u otra manera dentro del PRM. Usted es una figura emblemática también. Primero del Partido Revolucionario Dominicano y ahora del Partido Revolucionario Moderno. La idea es armonizar entre los compañeros. Yo creo que hay un gran sentido de la historia en cada uno de los aspirantes. Tengo una relación primaria con todos ellos. Son gente muy comprometida, gente capaz, gente que puede aportar mucho desde esa posición, siendo candidato o candidata presidencial. Puede darle continuidad a este ejercicio del presidente Luis Abinader en sus 2 periodos constitucionales. Yo creo que el partido se ha ido preparando, ellos han tenido desempeños importantes también, apreciables en la administración pública, y eso ayudaría también a la consolidación de este modelo de cara al periodo del 2028 en adelante. Estoy con usted también de que la armonía es determinante, el nivel de compromiso asumido de manera colectiva será también preponderante a los fines de nosotros lograr una cohesión alrededor de este propósito
que ha encabezado el presidente Luis Abinader de además, transformación. un compromiso para el futuro. Claro, un compromiso para el futuro de transformación de la sociedad dominicana, que vamos camino a eso. A veces los procesos no son tan rápidos como uno quisiera, se agota su tiempo, pero vemos cambios como sociedad que son importantes y se deben a este ejercicio de Luis Tú Abinader. sabes que Tendencia uno favorable. ve modelos de relación partido-gobierno diferentes en el mundo. Por ejemplo, No hay ahora. en Estados Unidos, el Partido Republicano prestó su plataforma a Trump, Trump ganó y Trump tiene su agenda. Claro. Y el Partido Republicano no aparece por No, parte, no exi- solamente no en el existe. Congreso. Cuando, Sí, solamente el Congreso. Pero entonces tú tienes el caso chino, donde el partido político, que es único, y el gobierno están fusionados. Exacto. Tú tienes el Tú caso sientes que es lo mismo. Exacto. En República Dominicana está desdibujada la situación. Yo no sé, por ejemplo, cuál es la posición del PRM sobre la crisis con Haití. Yo no la veo en ningún lado. No Yo se quisiera, manifiesta. no la veo. O la posición cultural del PRM, donde está expresada. No tiene. ¿Qué modelo de relación tiene ideología tampoco. partido-gobierno favorece Roberto Ángel Salcedo? Bueno, una mayor integración. Yo creo que es importante. Hay un instrumento fundamental que le da sustento y le ha dado sustento a las aspiraciones de una gran franja de la sociedad dominicana a través de las elecciones recientes. Yo creo que esa plataforma es un instrumento de la democracia, no debe ser utilizada única y exclusivamente en el marco de una campaña electoral. Yo creo que el PRM tiene figuras prominentes, gente muy preparada, muy comprometida en distintas áreas del quehacer productivo nacional, que deben ayudar también, no solamente a la defensa del gobierno, sino a, como tú bien señalas, a fijar posiciones y tener una mirada, no solamente como la que tiene el gobierno, que tiene una mirada definida alrededor de temas, sino también el PRM como la gran plataforma que sustenta y ha sustentado la figura del presidente Luis Abinader Claro. y de tantos compañeros y compañeras diseminados por todo el Y país. que debe continuar. Exactamente. ¿Y a la Secretaría General tiene algún compromiso? Ahí está aspirando. Ya esa Ya pregunta lo la dijo, hizo Greimer. ahora, Usted no estaba aquí. Tú Sí. no tienes, sale, tú no ok. tienes ahora una preferencia por ningún precandidato o precandidata, pero cuando se vaya acercando Todavía. la hora cero, ¿tú vas a tomar una posición o te vas a mantener neutral? Bueno, siempre? yo tendré una conversación directa con el presidente Luis Abinader llegado el momento. Lo que sí puede tener clara la familia PRMista, que nosotros vamos a entregar lo mejor de nosotros en beneficio del partido de cara al 2028 para lograr que el partido siga dirigiendo la República Dominicana con su nivel de eficiencia, con su nivel de participación, y nosotros vamos a recorrer todo el territorio nacional promoviendo nuestros candidatos para la cita política del 2028. Supongamos que hay un tranque. En política. Cuidado. No, una pregunta, Cuidado, espérate. es un En gancho. política nada está escrito. Y hay una frase que se le indica al profesor Juan Bosch, que no, Con es, esa de él, respuesta terminamos. que no es de él, sino de Martí. Martí dijo que en política hay cosas que se ven y otras que no se ven, que las que no se ven son más importantes que las que se ven. Es una frase de Martí. El destino, esa fuerza irreversible que El no destino pide- manifiesto. Qué vaina. No es manifiesto, pero Dale. estoy en teoría, papi, estoy en teoría. Eso es Maquiavelo. El destino, esa fuerza irreversible que no pide perdón ni permiso, pone un tranque en el PRM. Hay un pelotero bueno, buen sobre Con lo todo, presidenciable. se levanta a las 4 de la mañana, corre todo el tiempo, no está en masturbación, no está en mujeres, está en tranquilidad. Y resulta que ese pelotero se llama Roberto Ángel Salcedo. ¿Estaría dispuesto a sacrificarte por la patria y el partido y ser candidato presidencial en el 2028? No suelo responder tantas hipótesis, porque eso no se corresponde con la realidad y es un hecho que no es tangible. Está concentrado en cumplir su función. Estaría mucho más presto a responder una realidad y un evento tangible, concreto. Eso estaría dentro del campo de la especulación y no veo tranque en el partido. Pero si pasa eso, revolucionario moderno. cuenta conmigo, cuenta conmigo.